Paloma, hoy venimos con un episodio que creo que va a gustar mucho porque son situaciones reales que suceden y que además hemos puesto en Instagram para que la gente nos vaya introduciendo temas que les gusten y que podamos entrar al detalle, y de ahí hemos sacado para hoy unas cuantas cosas muy interesantes. Totalmente, a ver, porque para mí es sorpresa, no sé qué me vais preguntando. Pues es que la gente ha preguntado cosas, además que se han ido repitiendo algunas de ellas, que son pequeñas situaciones en las que uno se ve comprometido a veces y que no sabes qué responder. Y bueno, pues ahora te voy a ir entrando en materia a ver cómo crees que podemos... A ver cómo de difícil me lo pones, ¿no? A ver cómo crees que podemos ir resolviendo. Vale, fenomenal. Pues ojalá les guste a la familia, porque al final creo que no hay una respuesta perfecta, porque aquí no tenemos, lo decíamos en el episodio de la bienvenida, me parece, ¿no? Que no tenemos la varita mágica, que ojalá, pero sí podemos dar a lo mejor ciertas pautas que desea pues al final educar desde la calma y desde el sentido, ¿no? Sí. Que es lo que vamos buscando. Sí, en este episodio de hoy en concreto, yo creo que va más en que nos des unos pequeños tips. Vale. No tanto entrar en materia educativa. Sí, no va a ser un tema específico como fue el de rabietas, ¿no? No. Que quien no lo haya visto puede dejarlo, lo podemos dejar enlazado en la cajita de la descripción en YouTube. Sí. Pero sí, vamos a ver qué preguntas contestamos, ¿no? Vamos a ver. Bienvenidos a Lo Pensamos, un podcast para parar y reflexionar juntos sobre la educación y la crianza. Soy Paloma Martínez, psicóloga sanitaria especializada en infancia y adolescencia. Y yo soy Laura Evia y vengo a traeros todas las preguntas que nos vais mandando desde las redes sociales, desde los correos electrónicos e incluso aquí los papás mismos. Así que vamos a empezar, Paloma. Vamos allá. Vamos a empezar fuerte, ¿vale? Porque la primera pregunta que te traigo, que han mandado los papás y las mamás a través de redes sociales, ya empezamos fuerte con un tema serio. ¿Vale? Vale. Paloma, ¿qué pasa cuando hay una enfermedad en un miembro de la familia, una enfermedad complicada, o cómo hacemos para explicárselo? Porque al final se dan cuenta, se van dando cuenta, y muchas veces no sabes si esperar a que tengan cierta edad, si ir introduciéndoles poco a poco, explicándoles. Creo que al final, en la sociedad en la que vivimos, tenemos un poco los dos extremos, ¿no? Los papás que cuentan absolutamente todo con muchos detalles que a lo mejor no logran entender los niños, y papás que piensan, y mamás, que mejor si le oculto todo y vive como en su mundo paralelo, le evito enfrentarse al problema, ¿no? O que no se va a dar cuenta. Entonces, bueno, vamos a intentar buscar el término medio e intentar explicarlo de la mejor manera posible, que al final, dentro de lo que yo pueda explicar, cada familia es libre de decidir, porque al final son los que mejor conocen a su hijo, ¿no? Claro, hombre, depende siempre aquí de cómo sea, evidentemente. El niño, totalmente. Y también la edad, porque también influye. Y tenemos que adaptarnos siempre a la edad que tiene y al carácter que tiene, porque a lo mejor tenemos un niño de 6 años que es muy maduro y es capaz de entender una situación, y a lo mejor hay un niño de 6 años que le viene grande. Entonces, vamos a intentar siempre primar su bienestar, porque muchas veces tendemos, ¿no?, a darle explicaciones que no logran entender por la edad que tienen. Entonces, claro, yo entiendo que las familias muchas veces se pregunten, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo se lo explico? Bueno, pues vamos a intentar explicarlo. Vale, vamos a poner un ejemplo claro, ¿vale? Venga. Un ejemplo del abuelo. Venga, el abuelo que poco a poco se va deteriorando. O incluso que tiene una enfermedad, ¿no? Tiene una enfermedad degenerativa, vamos a poner, por ejemplo, y en la que poco a poco no va interactuando tanto con el niño, y el niño empieza a hacer preguntas. Empieza a hacer preguntas, y a lo mejor también observamos ciertos cambios. Claro, entonces ahí, ¿cómo hacemos? Porque el niño ya está viendo que el abuelo hace un tiempo jugaba mucho con él, pero ahora no puede. Entonces, o quizá hay un periodo de que ya se tiene que quedar en una cama, porque no puede, o una silla de ruedas, o tiene que visitar mal el hospital y no lo entiende, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿cómo podríamos hacer? Mira, al final el problema o el miedo no es qué decir, sino como el miedo que tenemos como adultos a cómo empezar esa conversación. ¿Cómo lo abres? ¿Qué haces? ¿Cómo lo sientas? ¿Cómo empieza a abrir esta conversación? Es más ese miedo que tenemos los adultos a realmente a lo mejor cómo se lo pueda tomar el niño. A dar el primer paso, pero a lo mejor muchas veces lo que pasa es que el propio niño ya te pregunta. Claro, a ver, en los niños... Natural. Exactamente, los niños ya van viendo cambios en nosotros, van viendo cómo el abuelo ya no es el que era, o el familiar que ya no es el que era. Entonces,
tenemos que observar mucho, porque quizá ahí tenemos el riesgo de que el niño, si no le damos cierta información, rellene con su imaginación. Claro, claro. Entonces, claro, él necesita tener esa información por mucho que tú no se la digas. Entonces, muchas veces es peor que tú no le digas que el abuelo está enfermo, que su papá está malito, que... Es que yo creo que si no le das esa información, lo que puede pensar el niño es que, oye, que me está rechazando. Claro. Porque antes me prestaba mucha atención y totalmente. ahora no. Entonces, yo, desde mi punto de vista, pienso que es mejor darle cierta información. Yo no sé si toda o no. También supongo que dependerá de la situación, de la enfermedad, del familiar, de la cercanía del familiar y de incluso del propio niño. Entiendo que depende de todos esos factores, pero vamos a suponer que es un familiar cercano. Vale. Es eso, un papá o un abuelo o alguien muy presente. Sí. O un hermano incluso. O un hermano, una hermanita. ¿Cómo hacemos para que entienda que esa situación es normal, es la normalidad de la situación de la familia y que es diferente a las familias que él ve? ¿Cómo le podemos hacer ver que esa es su familia, que es su familia normal, que es su día a día? Eso cómo podemos, porque él va a ver la diferencia con otras familias de su cole. Pero esto es igual que cuando ven al final todos somos diferentes. Cada familia, esto es súper importante trabajarlo, cada familia es diferente y todos tienen sus cosas buenas. Entonces, en ese momento es súper importante que la familia se una y haga como un piña, ¿no? Como grupo. Entonces, que él entienda que, oye, que sí, que el abuelo está malito, pero todos nos queremos un montón y estamos aquí para todo lo que tú necesites como niño, ¿no? Entonces, que puedes preguntar, que ellos sientan la libertad de que pueden hacer las preguntas que quieran, que siempre van a tener una contestación adecuada a su edad. Oye, porque tampoco podemos decirle, tiene cáncer, ¿vale? Pero es que él no sabe lo que es un cáncer. Claro. Y le podemos generar más miedo, ¿no? Entonces, vamos a hablarle hasta el punto que él sea capaz de entender. Decir, oye, pues cariño, el abuelo está malito, por eso tiene que ir al hospital. No sabemos qué va a pasar todavía, si va a tener que estar más días en el hospital, si va a volver pronto a casa, pero tú lo que necesites me lo puedes preguntar, que yo siempre te voy a contestar. O si un día te sientes más triste, puedes venir a papá y mamá, que estamos aquí para lo que necesites. Vale, o sea, darle toda la naturalidad posible. Claro, ¿no? sí. Con sus palabras cercanas y sin... Exactamente. No podemos tampoco poner palabras que ellos no entiendan. Sin complejizar el lenguaje, ¿no? Claro. Y otra cosa súper importante, al final, una vez que le has comunicado la situación, hay que observar. Hay que observar al final cómo reacciona, porque los niños tienden a preguntar mucho. Entonces, oye, vamos a ver cómo reacciona, si duerme bien, cómo se está comportando, hablas con las profes del cole, vale. que también te pueden dar mucha información porque al final pasan muchas horas dentro del aula. Sí, no vaya a ser que con lo que le hemos dicho le hayamos creado un miedo, ¿no? Exactamente, hay que tener mucho cuidado con eso, que al final le estamos dando una responsabilidad y una información que igual no maneja bien. Entonces, que esté abierto a preguntar todo lo que quiera y, oye, que puede ser que nos haga preguntas que no sepamos todavía. Que a lo mejor de repente te salta, pero ¿se va a morir? Oye, todavía no lo sabemos, porque en la realidad tú como adulto no lo sabes. Entonces podemos decirle, cariño, no lo sabemos, pero nos vamos a cuidar un montón y estamos todos juntos. Y tú puedes preguntarme todo lo que necesites, ¿vale? Porque va a haber preguntas, que eso no sé si lo habrá preguntado alguien o no, sí. Pero hay veces que los niños te ponen o te hacen unas preguntas que no tenemos respuesta. Es que yo te iba a enlazar ahora mismo esto con lo de la muerte. Porque claro, ¿vale? ¿Qué es morir? Claro. Hay niños que empiezan muy pronto a hacerte este tipo de preguntas, que dices, pero ¿por cómo? Supongo que es por cosas que van viendo sin darnos nosotros cuenta. A veces nosotros, o incluso los adultos, escuchando, porque muchas veces parece que no nos escuchan, pero parece sí nos que no están se enteran, escuchando. pero se enteran. Y de repente dices, tú estás hablando con una amiga o con un amigo o lo que sea, y sueltas alguna información que el niño se queda analizándola. Totalmente. ¿Y qué pasa cómo le explicamos a un niño pequeño de 3, 4 años qué es la muerte? No es tanto qué es la muerte, porque normalmente cuando lo suelen preguntar es cuando ha fallecido alguien, o un animal, o un abuelo, o alguien cercano a ellos, y le tienes que explicar que esa persona ha fallecido. Sí, que no la va a volver a ver o... Completamente, ¿no? Entonces, cuidado, porque también va a depender mucho de si la familia es creyente, no creyente, porque yo entiendo que cada uno le puede explicar como ellos consideren, ¿no? Pero hay que decírselo con naturalidad, ¿vale? Cariño, el abuelo ha fallecido,
no va a volver, pero tú puedes preguntarnos lo que quieras y puedes estar triste. Papá y mamá están tristes. Pero ahí viene una palabra compleja. Ha fallecido. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es fallecido? Pues simplemente ha descansado, ya no le duele nada y se ha ido o al cielo o ha descansado y ya está en otro lugar, pero en nuestro corazón siempre va a estar. Claro, yo en mi recuerdo, a nosotras de pequeñas nos decían, o en mi caso, por ejemplo, se ha ido al cielo. ¿Vale? ¡Buah! Me explotaba la cabeza. Claro, normal. Se ha ido al cielo, ¿y ahora qué? Pero eso está muy lejos. ¿Eso cómo hago? Claro, pues muchas veces funciona muy bien el decirle, pues mira, es una estrella, nos está cuidando desde el cielo y siempre está con nosotros, ¿no? Pero claro, esto ya va a depender un poco de las creencias que tenga la familia. Pero yo creo que esa es una creencia un poco general. Sí, puede ser. No tiene nada que... Bueno, yo pienso, no lo sé, que puedes decirle que se ha ido con Dios o está con quien o con otro familiar, pero ir al cielo es como algo, como un recurso relativamente fácil de entender, pienso yo, ¿no? Sí, a ver, es que, claro, depende de cómo al final cada familia tenga arraigada esa creencia, ¿no? Entonces, al final, el tema de la muerte, o bueno, de la muerte, no me gusta tanto esa palabra, ¿no? De una persona fallecida, hay que decir la verdad, pero adaptada. No podemos al final meter a un niño como en una burbuja para protegerlo siempre, porque eso no es la vida. Por desgracia, esa no es la vida. Entonces hay que decirle la verdad, pero adaptada. Es decir, hay que usar un lenguaje claro. No se pueden usar metáforas, es decir, en el sentido de no puede decirle se ha dormido, porque puede cogerle miedo porque no lo va a entender. Entonces, todos dormimos. Yo también me puedo morir si duermo. No, cuidado con eso. Entonces hay que decirle la verdad. Cariño, el abuelo no va a volver, la abuela no va a volver, papá no va a volver, el familiar que sea o incluso una mascota. Una mascota. Porque también lo pueden ver con una mascota, ¿no? No va a volver, pero está siempre en nuestro corazón. Si quieres podemos sacar una foto para que tú lo tengas o puedes coger un peluche o lo que necesites o puedes preguntarnos lo que quieras, porque al final... Todo este miedo, ¿vale? Al final, lo que está detrás de este miedo es nuestra preocupación y nuestro propio miedo. Es nuestro propio miedo, justo eso. Porque al final los niños no nacen con esos prejuicios, al final son nuestros. Sobre todo cuando son tan pequeños, entiendo que si tú, a ver, que es una situación muy complicada, pero si tú le pones en una situación un poco de el amor, o de recordar, oye, ha fallecido o se ha ido, no va a volver, pero le vamos a recordar claro que siempre que lo necesites. Y que al final no tener miedo a que pregunten, que ellos sientan que tienen la puerta abierta para hacer preguntas, porque les van a surgir preguntas. Al final, los niños no tienen todas las respuestas, pero igual que nosotros. Claro. Incluso pueden hacernos una pregunta que no tengamos esa respuesta, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, oye, pues si hay alguna pregunta, decirle, cariño, mamá esto no lo sabe, pero si quieres lo puedo investigar y luego te lo cuento. Ay, perfecto eso, porque es verdad que a veces te quedas y te inventas algo. Pues claro. Sí, muchas veces es mejor decir, mira, no te lo puedo responder ahora. Ahora mismo porque no lo sé. Lo investigo, sí. Mira tú que... Tan claro como eso. Mira qué tip tan sencillo, pero que es muy difícil que te salga en el momento. Claro, sí, totalmente. Vale, Paloma, y a raíz de esto que estamos hablando me surge a mí una pregunta que no nos han hecho, pero que creo que puede surgir, que es que si el niño me pregunta a mí como madre o como figura si me voy a morir yo. Buena pregunta, claro. Que es además más típico de lo que parece. Una vez que los niños han recibido o tienen el primer contacto con la muerte cercana, pueden desarrollar miedo de decir, oye, ¿y si mi papá y mi mamá también mueren? Eso es súper típico que te lo pregunten niños de 6 años, 7, empieza a ser muy normal. Pues mira, aquí al final hay que dar seguridad, pero sin mentir. Tan fácil como decirle, cariño, mamá te quiere un montón y voy a estar aquí para cuidarte porque mamá está ahora mismo muy bien. Ya está, hay que decirle la verdad. O sea, no le vamos a decir, pues cuando sea mayor, porque ellos viven en el presente. Entonces vamos a evitar decirle y generarle esa ansiedad de patología. A mí es que me saldría decirle, no cariño, no, yo no me voy a morir, tú no te preocupes. Claro, pero entonces le están mintiendo. Cuidado. Porque pero si vivimos en el presente, ¿cómo dices? Claro, pues por eso mismo. Decirle, cariño, mamá está ahora súper bien, entonces mamá estaba a cuidar muchísimos años.
Ya está. ¿Pero te vas a morir o no te vas a morir? Claro, sí, pero tú como adulto sabes que sí, que llegará por desgracia ese momento. Perdona, Paloma, pero es que yo soy como un niño. Pero si yo le digo eso, yo no sé, creo que le puedo generar un miedo. ¿No es mejor a veces una mentirijilla piadosa? Mentirijilla piadosa, bueno, puede decir, depende de la situación, ¿vale? A mí no me gusta nada mentir. No, pero en esta situación en la que le puedo despertar un miedo. Claro, pues vamos a reconducir la pregunta a otro lado. Vale. Por ejemplo, mamá, ¿y tú te vas a morir? ¿Y tú me vas a dejar solito? No, nunca, jamás en la vida. Claro, pues ya está. Decirle, cariño, no, ahora mismo no, mamá, estás súper bien, no me ves. Además te voy a cuidar un montón. Es que claro, pero ahora mismo, pero ellos no se van a fijar en ese detalle. ¿Tú crees? Vale. No sé. Me lo estás complicando. Para eso estoy aquí. Ya. Para ponértelo difícil. ¿Qué te creías? ¿Que iba a ser fácil? No, ya. Me voy a ir del podcast. Voy a salir corriendo. No, mujer, pero sí es verdad que, jolín, que a veces nos ponemos en unas situaciones que sin querer... Sí, pero los niños son más fáciles que eso. Ya lo sé, sí, ya lo sé. Lo que pasa que es verdad que, hombre, digo, en ese caso en el que yo no le quiero despertar una preocupación... Claro. Bueno, cada uno que haga lo que considere, obviamente. No te digo lo que voy a hacer yo. Esto es como el padre que el niño sale corriendo y le dice, como si va a venir la policía y te va a llevar. Total. Cuidado con eso, que puede ser que le coja miedo a la policía y cuando la necesite no esté, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas mentiras piadosas. Ya. Sí, no, hay que crearles unos... Miedo innecesario. Pero creo que hay ciertos momentos y ciertas edades, solo eso. Exactamente, por eso hay que decirle la verdad adaptada a esa edad. Sí, vale. Porque si el niño no es capaz de manejarlo, mejor usar una mentira piadosa. Vale, ok. Bien, hemos llegado a un acuerdo. Un término. Volviendo, vamos a centrarnos, que la hemos liado en un momentito. Perdón. Es que al final, Laura, los niños no necesitan que les evitemos el dolor, necesitan no vivirlo solos, que es muy diferente. Ya. Porque al final, lo hablábamos justo en el episodio anterior, ¿no? Sí, pero es que como es una padres, emoción más. Pero esa tristeza. Como familiares, como padres, como no quieres que sufran. Claro, totalmente. Entonces no quieres que tengan Pero ese no quieren dolor. que sufran por tu propio miedo a sufrir tú también. Porque al final tu hijo, yo entiendo que es lo más importante que tienes en la vida. Claro. Entonces, si lo ves sufrir, sufres tú también. Porque es muy duro. No lo quieres, pero tampoco lo hacemos un bien. Porque el día de mañana, por desgracia, se enfrentarán a situaciones que no sean agradables para ellos. Y tendremos que ir dándole herramientas para enfrentar esa situación y que no lo pasen tan mal. Que, oye, que la vida sería genial que fuese siempre alegría, maravilla, pero eso no es la realidad. Entonces, vamos a enfrentar juntos esa situación para que cuando llegue el día que tenga una discusión con un amigo, pueda venir y le acompañemos ese dolor y sienta la confianza de decir, oye, es que nunca me han dejado solo y nunca me han dejado vivir este dolor en silencio. Es que es súper importante que al final hagamos piña como familia y diga, hey, que somos un equipo y que todos podemos permitirnos estar mal, pero nosotros también como adultos, que al final si se muere tu padre o fallece tu padre, tu madre, tú también tienes derecho a estar mal. Y puede ser que tu niño te vea mal. ¿Por qué no? Es que te va a al final, a ti te da igual cuando te ves feliz, ¿no? Pues bueno, si te tiene que ver llorar, te tiene que ver mal, también es importante y se lo tenemos que explicar con naturalidad. Es que papá también está triste, cariño. Fíjate, Paloma, estos temas la verdad es que son súper interesantes y dan para mucho. Yo pensaba que en este podcast íbamos a poder tocar todas las preguntas que hemos nos han recibido hecho, muchas, ¿no? pero es que nos hemos liado a lo mejor mucho y yo creo que deberíamos de dividir este podcast en varias partes. Vale, podemos dividirlo en 2 partes. A ver, vamos a intentar hacerlo en 2. Vale. Porque es que es verdad que esto hay muchas preguntas, yo lo entiendo que la gente tenga oye, muchas súper interesantes, de verdad que ya verás las preguntas que hay para el próximo día que te las haga. No te adelanto ninguna para que no te prepares. Me gusta el sabor sorpresa. Para que no el te sabor, prepares. anda que yo también. El factor sorpresa. Así mejor. Pues nada, muchas gracias por seguirnos en los podcasts. Nos encanta poder recibir todas las preguntas que nos mandáis, son muy interesantes. Aunque creáis que son preguntas únicas, muchas se repiten, así que os invitamos a seguir haciéndonos todas las preguntas que os vengan a la cabeza, por locas que parezcan. Y si os surge cualquier otra duda de lo que hemos hablado hoy y hemos estado comentando, no olvidéis dejarla en comentarios que Laura os leerá. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Lo pensamos?